Bueno, buenos días. Vamos a arrancar con esta última mesa de debate de este primer foro e impacto, donde ya hemos hablado en las mesas anteriores de cosas de innovación, de talento, de cosas muy interesantes. Y son interesantes también, yo creo, en la medida en la que se ponen al servicio de la población, ¿no? Entonces, en esta última mesa, en esta última conversación, vamos a hablar de ciencia para la vida, la investigación al servicio de la salud. Tenemos cuatro ponentes de lujo. Nos acompaña César Hernández, que es director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Bienvenido. Cristina Bendaño, que es presidenta de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas. Amelia Martín Uranga, que es directora de Investigación Clínica y Translacional de Farmaindustria. Y Alfredo Moyano Olmos, que es director de Sanidad y Farma de PwC. Bienvenidos a los cuatro. Muchas gracias por acompañarnos. César, si te parece, rompemos el hielo con una cosa de actualidad. El Gobierno acaba de aprobar el Real Decreto para la evaluación de medicamentos, pruebas diagnósticas y nuevas tecnologías antes de su incorporación al Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo va a facilitar esta nueva norma que los avances científicos, técnicos, tecnológicos lleguen a los pacientes? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Yo espero que sea una pieza que funcione para hacer posible esto que acabas de contar. Déjame que muy brevemente diga una cuestión. El sistema sanitario público, el Sistema Nacional de Salud, lo que no puede negar es la influencia que tiene como elemento tractor de todo lo que está por delante, la investigación, el desarrollo, la fabricación, básicamente porque es el único mercado que hay. Es decir, si no tira de ese tipo de innovación, de fabricación, de lo que queramos, el sistema de salud, no hay otro mercado fuera. No es como la compra pública de automóviles. Si falla la compra pública de automóviles, pues siempre queda un mercado grande al que recurrir. Si aquí el sistema público falla como orientador hacia la demanda de las necesidades reales de salud, de lo que es la investigación, el desarrollo y todo eso, se queda cojo. Y solamente con los incentivos push, los que empujan, pues tampoco funciona. Por eso yo creo que es importante esta pieza y por eso creo que es relevante y espero que funcione para bien. Pero, insisto, es una pieza dentro de un mecanismo más amplio, más complejo, que tiene que funcionar en todo su conjunto, porque si no, suelto no va a dar el resultado ni el objetivo previsto. Cristina, te quería plantear, en España existe esta idea de que se genera muy buena ciencia, pero que luego a veces cuesta convertirla en innovación que llega al paciente. No sé si estás de acuerdo con esta idea y cómo se podría, dónde está el cuello de botella ahora mismo para terminar esa cadena, llegar hasta la parte final. Bueno, la primera es decir que sí, que estoy de acuerdo. En cuanto a cómo lo podemos abordar, yo creo que es, perdonad por la voz, espero que se me... Perfecto. que en cuanto a cómo lo podemos abordar, yo creo que es muy importante en medicina entender que la ciencia básica de identificar, por ejemplo, pues una diana a la que se va a dirigir un nuevo medicamento en una enfermedad no puede funcionar si no va de la mano de la medicina clínica. Y lo que nos hace falta en este país es mejorar mucho más la integración de la investigación con la asistencia que se hace en el Sistema Nacional de Salud. Y nos hace falta valorar la investigación clínica, nos hace falta valorar la dedicación de los médicos especialistas a la investigación, reconocer su tiempo, reconocer el valor que tiene que nuestros médicos se integren en estructuras de investigación españolas, europeas, internacionales, que tienen que tener tiempo para la discusión multidisciplinar, identificando necesidades médicas no cubiertas, diseñando investigaciones en las que unirse con la ciencia básica para desarrollar soluciones. Y bueno, pues debo decir que desgraciadamente esto no se valora lo suficiente, ¿no? Nosotros hemos estado defendiendo que en el Estatuto Marco se reconociera esa figura del clínico investigador, es decir, del médico que dedica tiempo a la asistencia y tiempo a la investigación. Para que las comunidades autónomas lo puedan desarrollar, porque actualmente, pues para las plazas de médico especialista del sistema, pues el que hayas estado tiempo
investigando fuera de España no cuenta, la tarea que has hecho en grupos multidisciplinares no cuenta, ¿no? Lo que cuentan son esos indicadores de proceso de cuánto has hecho y cuánto ha sido la lista de espera, ¿no? Entonces hay que cambiar un poquito, en resumen, cómo se valora la investigación y cómo se consigue integrar la investigación en la asistencia y retener, incluso atraer talento de médicos investigadores para nuestro Sistema Nacional de Salud. Luego desarrollaremos muchas de estas ideas, pero Amelia, precisamente cojo también el guante de César, que decía que el sistema público es un elemento tractor. ¿Cómo es la colaboración público-privada en torno a la innovación, a la investigación? ¿Qué hace el sistema público y qué hacéis desde las empresas? ¿Cómo está el engrasado y cómo se podría engrasar más si es que hace falta? Bueno, pues muy buenos días y efectivamente la colaboración público-privada, ¿no?, en el ámbito, por ejemplo, de la investigación clínica, yo creo que tiene uno de los mejores exponentes dentro del ciclo de vida del medicamento y la consolidación de España como un país de referencia en ensayos clínicos, con ámbitos también para fortalecer y sobre todo con ámbitos que tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos un ejemplo que fue la semana pasada, fue la campaña del Día del Ensayo Clínico, una campaña que es muy divulgativa, muy de explicar a la sociedad el valor del ensayo clínico, promovida por 18 compañías a la que se han unido 40 entidades diferentes, desde el Ministerio de Sanidad, Agencia Española, también la Agencia Estatal de Investigación, el Carlos III, sociedades científicas, FACME, organizaciones de pacientes. Creo que está todo. Creo que es un ejemplo de cómo venimos trabajando en los últimos años, que nos ha ayudado a posicionar y que tenemos que cuidar porque los riesgos que tenemos también son muchos, ¿no? Pero creo que hay otros ámbitos en la investigación. Uno es el que comentaba Cristina, es esa investigación más translacional, muy relacionada también con una comparecencia de hace unos días en la Comisión de Ciencia y de Industria del Ministerio, donde diferentes patronales fueron a pedir una política de Estado también para que ese conocimiento científico se transforme en empresas y ayude, ¿no?, también a una propiedad industrial adecuada y también a crecer esas pequeñas compañías. Y creo que tenemos otra gran oportunidad para reforzar la colaboración público-privada en nuestro país. Es todo el tema de uso de datos para investigación biomédica, con lo que viene del Espacio Europeo de Datos de Salud, el Espacio Nacional de Datos. Le decía a César antes de entrar que ese Real Decreto de Evaluación de Tecnología Sanitaria ya mira hacia dónde hay que ir a medir, ¿no?, el valor de los datos en vida real. O sea, esas políticas tienen que ir. Engrasar, pues tenemos que engrasarlo porque, como te decía antes, hay mucha competencia dentro de Europa y también hacia afuera con respecto a Estados Unidos y a China, donde Europa ha perdido peso. Pero es que dentro de Europa, Alemania publicaba hace más de un año una ley de incentivos regulatorios, pero es que no para Alemania. O sea, ayer tenía un correo electrónico que me decía, ¿no?, nosotros hemos puesto en marcha un clausulado de contrato común. Quieren copiar el modelo también, el REC español, que es uno de los grandes, yo creo que elementos, ¿no?, para la ciudadanía y para los profesionales sanitarios para buscar ensayos. Quieren tener un REC alemán, ¿no? O sea, la competencia y que España se haya posicionado, y aquí tenemos al padre de la criatura, porque en aquella época estaba César en la agencia, esa regulación pionera en Europa, una agencia comprometida, ¿no?, la inversión de la industria farmacéutica que cada año crece, los pacientes, los comités de ética. Creo que tenemos un sistema bien, hay que engrasarlo, coincido con Cristina, tiene que estar reconocida la investigación por parte de ese profesional sanitario y los hospitales que hacen investigación dan una mejor asistencia, ¿no? Pues hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Tenemos 36 institutos de investigación sanitaria, creo que es un modelo que también en Europa gusta y nos miran mucho. Lo que está funcionando, cuidémoslo, sí, y miremos hacia otras áreas de la vida del medicamento también. Claro, se habla a veces también de unas sociedades que cada vez están más envejecidas, que hay más presión sobre el sistema sanitario. Claro, todo esto de lo que hablamos tiene que darse en un contexto en el que el sistema sea sostenible y todo el mundo pueda acceder a él, ¿no? ¿Qué innovaciones crees, Alfredo, que pueden ayudar a sostener el sistema y cuáles podríamos decir que a lo mejor están sobrevaloradas?
Bueno, en primer lugar, gracias por contar con PwC, ¿no? en este evento. Sí que me gustaría introducir una puntualización, ¿no? Yo creo que el problema no es el envejecimiento, sino que es la cronicidad, ¿no? y la pluripatología y cómo convivimos o tenemos que convivir con eso y cómo el modelo asistencial se tiene que adaptar a la nueva realidad. ¿Qué palancas o qué innovaciones pueden ayudar a avanzar en esa eficiencia o no, están ayudando? Yo creo que los temas de inteligencia artificial están ayudando o van a ayudar cada vez más a los clínicos a segmentar bien a la población, identificar cuáles los pacientes más problemáticos y adelantarse a esas posibles recaídas y demás. Yo creo que eso son herramientas muy, muy importantes. Luego, todos los avances que está habiendo en la atención fuera del entorno hospitalario, ¿no? Y lo que ahora se llama el hospital líquido, ¿no? A través de las telemonitorizaciones, telefarmacia, etcétera, etcétera. Yo creo que son innovaciones, palancas que nos van a ayudar a hacer un sistema más sostenible. Y luego las innovaciones en el modelo organizativo. Todo esto tiene que llevar cambios en el modelo organizativo, la integración, atención primaria, atención especializada y la atención social. Yo creo que toda esa continuidad es muy importante. Los nuevos modelos de compra basados en valor y demás son las herramientas que nos van a permitir avanzar, ¿no? Temas que están sobrevalorados desde mi punto de vista. Yo creo que hemos pasado una época de hacer pilotos sin una estrategia clara de cómo se incorpora luego eso al sistema que nos ha ido penalizando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahí cada vez tenemos que pensar más en cómo se va a incorporar esa tecnología y qué cambios son necesarios en el sistema y avanzar en ese sentido. Porque bueno, habéis abierto muchos melones, por decirlo de alguna manera, que iremos intentando desarrollar un poquito. Hablaba Amelia, precisamente mencionaba esa petición de que haya una política de Estado alrededor de la investigación, de la ciencia. ¿Vosotros creéis que ahora mismo la investigación biomédica está cerca de ser una política de Estado en España o sigue siendo una política todavía fragmentada, por decirlo de alguna manera? No sé quién quiere... Cristina, arranca. Déjame que alguna vez hable el último. Vale. Yo creo que deberíamos mejorar en la desfragmentación de las políticas de investigación y de innovación. Sigue habiendo silos separados en sanidad, en defensa, en medio ambiente. Y fíjate que la multidisciplinariedad es imprescindible para el avance del que estábamos hablando, es decir, la investigación médica no puede funcionar si no va unida a ciencia de datos, si no va unida a medio ambiente, no va unida a tecnología. Es evidente que tiene que haber esa integración, que la tenemos que mejorar, pero no solo los investigadores, sino efectivamente, como tú decías, en esa estrategia de investigación que necesitamos como país, que tiene que permear todos los sectores y que sobre todo tiene que tener una visión a un medio, largo plazo que a veces nos cuesta tener, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que la tenemos fragmentada todavía en sectores y en años, ¿no? Que a veces las cosas que iniciamos, pues, en fin... ¿Y cómo se puede unir esos? Yo creo que, como dice Cristina, yo creo que tenemos la base, ¿no? Tenemos los diferentes agentes, tenemos redes muy potentes de hospitales, de centros de investigación, redes tecnológicas, pero nos falta una gobernanza única, ¿no? Y que se fijen
pues, objetivos claros, medibles a 8 o 10 años y que hagan de eso una política de Estado completa, ¿no? Con financiación. Con financiación, sí, al final, oye, unos financia, otro evalúa, otro compra, implementa y hace falta esa gobernanza. Sí que creo que partiendo de que sí tenemos que mirar hacia esa política de Estado, hemos dado pasos. Creo que en los últimos 5 años, pues el sistema y la colaboración y el cómo estamos trabajando y esa estrategia de la industria farmacéutica, esos grupos de trabajo, permiten un diálogo, ¿no? Que se van dando pasos, creo que en el camino que tenemos que dar como país. Creo que tenemos una madurez. Ahora, los retos que tenemos por delante exige actuar con unos marcos también, ¿no? La regulación en este ámbito es fundamental, que sea desde luego estable, que permita, ¿no? Esa predicción también para atraer inversiones que son muy importantes y también de cara a los ciudadanos. La financiación, como decía Cristina, me parece fundamental. Y que pensemos en una política de Estado y proyectos país, ¿vale? Y esto es muy importante también de cara a la competitividad que tenemos en Europa y frente a Estados Unidos y la región Asia-Pacífico. Gracias porque habéis recogido una buena parte de oro. La clave está en la integración, efectivamente, y en la integración alrededor de qué. Y la estrategia de la industria farmacéutica busca ser un núcleo en el que se integre todo eso. Aquí hay que tener en cuenta, estoy de acuerdo con Cristina, que por separado los incentivos no están funcionando, ¿vale? No han funcionado clásicamente ni en Europa ni en España. Poner incentivos que no estén ligados al acceso es condenar al sistema a una ruptura que termina por no funcionar. Que el incentivo, porque no hay ecosistema de un investigador en el sector público, no sea el ser capaz de llegar algo al mercado, también es un freno, porque en el momento que todo eso acaba en una publicación, en un congreso, y ese es el objetivo en sí mismo, pues todo se fragmenta y termina. Pero es importante esa visión. La estrategia de la industria farmacéutica lo que hace es juntar a todos esos ministerios en busca de políticas públicas que en un sector estratégico, como el farmacéutico, el de la salud, yo diría, ¿no? Porque se empieza por el farmacéutico, pero realmente la idea es que sea más amplio. El de la salud como elemento tractor en algo que sea relevante, tanto socialmente, porque es, digamos, algo de lo que la gente, la ciudadanía aprecia, pero también de relevancia en cuanto a generación de conocimiento, a generación del componente industrial, de acceso, de anticipación a determinados tipos de situaciones. Yo creo que todo eso tiene que estar. Creo que eso es lo que tendría que funcionar también en Europa y de hecho eso es lo que estamos nosotros abogando. Estamos en un momento de oportunidad también de Europa de al menos reconsiderar si realmente hay que dar un giro. Y uno de los problemas que afronta Europa en la lucha por la competitividad y del posicionamiento con China y con Estados Unidos es concretamente es concretamente si los incentivos en salud tiran de sus cosas, de sus cositas, los de investigación tiran de las suyas y ya está, y nos quedamos ahí, o si realmente necesitamos una política más holística. Yo lo he dicho al principio, yo estoy convencido de que en un sitio donde el 90 y mucho % de la inversión se recupera por la parte del acceso, de la compra, es muy difícil negar que tú tienes una responsabilidad grande, pero también, y ahí voy a recoger una de las cosas que se han dicho, es imposible que eso se haga si no hay una comunicación entre esos bloques. Quiero decir que es injusto pedir al dinero de sanidad que tire de la fabricación en Europa, de la innovación desligada del valor y todo eso, si realmente luego no se le reconoce que todo eso requiere un esfuerzo que no está pagando el valor concreto del medicamento, sino que está pagando el valor de toda la cadena que hace que todo eso sea posible. Y ese es el tema de debate que yo creo realmente es importante ahora mismo en Europa. Está el debate abierto, ¿eh? Si queréis apuntar alguna cosita más. Si no, yo os plantearía otra cosa. Ahora mismo España es uno de los líderes en ensayos clínicos. ¿Qué potencial, te decías que Alemania nos está copiando o nos quiere copiar? ¿Qué potencial tiene España ahora mismo para atraer inversión internacional, que también mencionabas antes que hacía falta? ¿Abres tú ahora?
¿Te he dejado primero antes, César? ¿Que te he Sí, dejado sí, último yo- antes? No, y además me viene al pelo porque es de lo que se me había olvidado comentar. A ver, efectivamente, ahora mismo estamos en un entorno. Yo me hacía gracia el comentario que ha hecho Amelia porque es real. Es decir, todos los días llegan noticias: los alemanes han hecho, los alemanes han hecho. Yo, en tema de ensayos clínicos, bueno, lo primero de todo, yo creo que se ha hecho un trabajo, no por nada, sino porque básicamente lo que se ha hecho ha sido dejar que el que quiera hacer investigación la haga y participe y facilitarlo, y el que no quiera no lo hace. Y eso ha generado un entorno, un ecosistema vivo donde hay oportunidad de hacerlo. ¿Quién gana en eso? Ganamos todos. Ganamos nosotros, que tenemos acceso, que tenemos generación de conocimiento y que tenemos industria, pero también gana la industria, porque, en fin, porque la industria se viene aquí no por hacer un favor a España, sino porque las condiciones que hay en España son mejores que las que hay en otros países. Ahí es donde viene la lucha de Alemania. Hay que tener cuidado cuando mezclamos todo esto. Los alemanes efectivamente han puesto algo en la legislación, nosotros también, pero yo siempre he dicho, bueno, si los alemanes copian, que vengan y copien, ¿vale? Porque nosotros no podemos copiar lo que están haciendo los alemanes para recuperar la posición que tenemos, ¿no? que tenemos nosotros. Y luego es muy difícil deslindar de la situación. Ahora sabéis que se ha generado un debate importante porque el ministro de Sanidad, la ministra alemana y el francés han hecho un comunicado pues, abogando por algo en lo que todos estamos de acuerdo. Pero claro, se hace un entorno donde se nos pide copiar en un entorno en el que Alemania está recortando 50.000 millones de euros de la inversión en medicamentos. Yo a veces cuando me dicen, bueno, copiemos a Alemania, digo, también en esto 50.000 millones es el doble de lo que gasta España, que es, por cierto, el país que más invierte en proporción a su PIB. Por lo tanto, hay que, digamos, prescindir de o sea, tener claro cuál es el objetivo, montar en fin, las medidas que hagan falta para llegar a él. Y creo también, y esto vengo ahora de otro acto y lo he dicho también allí, ser capaces de sacar pecho de lo que estamos haciendo bien. Porque por ejemplo, esto de la estrategia de la industria farmacéutica, tener todos los ministerios sentados, yo esto me consta porque lo he preguntado, yo tengo reuniones todas las semanas, 2, a propósito del tema del MFN, con los socios europeos y todo eso, y cuando yo cuento que yo me siento con 5 ministerios, más la Oficina Económica, la Presidencia del Gobierno, a discutir cómo equilibrar el ecosistema, cómo hacer que funcione, a ellos realmente les resulta sorprendente porque a lo más que llegan ellos es a una task force de a lo mejor 2 ministerios. Esto es una auténtica política de gobierno, es una política que es muy transversal y yo creo que con todas las dificultades y todas las necesidades de audacia, imaginación o diálogo que haga falta, pero es realmente el escenario por el que avanzar en esa política de país, que yo estoy completamente de acuerdo, de país o de continente, si nos vamos a la Unión Europea, que es necesario abordar si realmente queremos, y no sé cuánto será de posible, recortar distancia, ya no digo con Estados Unidos, con China, que es realmente lo más preocupante. Sí, quería apuntar algo a Amelia, luego Sí. Cristina. Totalmente de acuerdo, César. Además, para muchas de nuestras afiliadas, el cómo estamos trabajando en España está siendo un ejemplo en Europa y esto también nos ayuda, ¿no? Pero esta declaración que decía César de hace unos días, sí, era Francia y era Alemania, uno de los primeros puntos era más ensayos clínicos a la región, porque están en segunda y tercera posición, ¿no? Comparto, yo creo que aquí también la nueva ley de biotecnología, bueno, que lo que viene es a simplificar y hacer una regulación mucho más ágil, que yo sí que creo que en Europa lo necesitamos como continente, ¿no? para seguir atrayendo esa investigación, que era un poco la pregunta también que nos hacías, lo necesitamos, y también por tratar de armonizar dentro de Europa, ¿no? Esto de la competencia a veces entre países. Luego ocurre que los alemanes son muy malos reclutadores, o sea, a pesar de que han puesto la cuota del 5%, nuestros profesionales sanitarios y sus equipos están mucho más, bueno, quizá porque llevamos más años, unos años de ventaja, más preparados, y el primer paciente muchas veces que se recluta es el español, ¿no? Luego estamos midiendo mucho esos incentivos porque sí está afectando a las contrataciones en las compañías farmacéuticas en los equipos de investigación clínica. ¿Qué hace Global? Dice, como tengo que asegurar ese porcentaje de paciente alemán, pues cuando se pide un recurso dentro de la afiliada española en el equipo de investigación, igual no se prioriza porque hay que priorizar a Alemania. O sea que empezamos a medir, ¿no? Pero sí que creo que en este crecimiento de la investigación clínica que nosotros tenemos que hacer, tenemos que trabajar mucho por descentralizar. Somos un país excelente en Madrid y en Barcelona, ni tan siquiera Cataluña.
y estamos, y yo creo que aquí también, bueno, lo que ha hecho el Carlos III de crear nuevas unidades de investigación clínica en territorios o en comunidades autónomas donde no había, creo que es algo bueno. Creo que el paciente tiene que poder participar en un ensayo clínico por lo que yo suponía y por lo que decía César, que ganamos todos con independencia de su código postal. Y aquí estamos trabajando mucho en descentralizar, en el uso de la tecnología y en los ensayos en red. Creo que esto es un próximo paso que como país tenemos que dar, ¿no? Y aquí estamos desde Farmaindustria con las comunidades autónomas empujando un proyecto de, a través de los datos y la tecnología, permitir hacer crecer la tarta española y dar también posibilidad a esos investigadores que están en otros hospitales que no son de primera, pues entrar a participar en un ensayo. Por lo que decía Cristina, para retener y atraer talento, ¿no? También a la primaria, y luego podremos hablar. Sí, no, yo solo quería insistir en que los ensayos clínicos es precisamente ese ejemplo de la integración entre la investigación y la asistencia. Es decir, el hecho de participar en un ensayo clínico es para un paciente la opción de acceder al nuevo medicamento más eficaz 8 años antes de que llegue al mercado. Es la opción... Más eficaz, ¿no? Bueno, más eficaz o no, si no ya no es una ventaja, pero hay... Si no, no es un ensayo clínico. No, es verdad que hay veces que hay ensayos clínicos que no acaban en un medicamento mejor, pero cuando va a ser un medicamento mejor, el que ha entrado en el ensayo clínico ha tenido acceso a eso años antes, ha encadenado con un siguiente, con otro y con otro. Hay muchos datos demostrando que los pacientes que entran en ensayos clínicos tienen una mejor respuesta. De hecho, hay una iniciativa europea planteando que solo puedan tener la acreditación como centros especiales de tratamiento en cáncer aquellos que tengan un porcentaje mínimo de pacientes incluidos en ensayos clínicos, ¿no? Sí. Es un indicador de calidad de la asistencia. Yo creo que nuestros pacientes eso lo entienden, nuestros médicos desde luego lo saben, quieren participar en ensayos clínicos porque no solo les da ese acceso a sus pacientes a un medicamento que pensamos que va a ser mejor, sino que además te hace estar en la frontera del conocimiento en cuanto a nuevos medicamentos, nuevas herramientas, nuevas estrategias diagnósticas, ¿no? ¿Y qué hace falta para que eso funcione? Esa integración entre asistencia e investigación, que se reconozca que los médicos del sistema tienen que dedicar una parte del tiempo a investigar, no solo a operar. Porque cuando hablamos de mucho tiempo, por ubicar un poco a todo el mundo, podemos hablar, tenía por aquí apuntado, desde que se descubre una nueva molécula hasta que comienzan los ensayos clínicos, corrígeme, Amelia, si me equivoco, pueden pasar unos 7 años y si todo va bien, durante los ensayos clínicos pueden pasar otros 7. Estamos hablando de más de 10, 14, 15 años, es muchísimo tiempo. Y muchos pacientes no tienen tanto tiempo. Por desgracia, ven a veces que esas mejoras o esos ensayos no les llegan, también un poco a veces dependiendo de ese código postal, de dónde estás. ¿Qué margen hay para, no sé si para cortar estos tiempos o al menos para que los ensayos lleguen de una forma igual al que vive en Madrid, al que vive en Barcelona o al que vive en un pueblo perdido? Hay que simplificar los ensayos, dejadme que diga lo primero y ya luego siga Amelia. Hay que simplificar los ensayos clínicos. Lo que no podemos es convertir el ensayo clínico en algo tremendamente complejo, en que con la excusa de la calidad y el garantizar la credibilidad del dato lo llenamos de gestión administrativa, de burocracia, de auditoría, de la auditoría, de la auditoría, de procedimientos que son ajenos al funcionamiento normal del hospital. Y eso no puede ser, porque entonces hacemos algo que no encaja y que se convierte en mucho más costoso, ¿no? Yo sé que eso, Farmaindustria y las sociedades científicas estamos trabajando conjuntamente en eso y es muy importante colaborar para, sin perder calidad, sin perder credibilidad, simplificar la realización práctica del ensayo, quitándole todo tipo de gestión administrativa indeseada. Sí, totalmente de acuerdo en la simplificación, la reducción de la burocracia, y como decía Cristina, estamos trabajando. Pero hay otro elemento aparte de ese que es
fundamental y se está discutiendo, es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología y los datos es lo que va a hacer mucho más eficiente todo el largo camino, que lo has dicho muy bien, 10, 12 años, largo, costoso y arriesgado, porque no hemos dicho la tasa de fracaso tan alto que tenemos, ¿no? Pero ya empiezan y ya se está trabajando con inteligencia artificial, tanto en la fase de descubrimiento de fármacos, pero también en ensayo clínico. Y la semana pasada nosotros organizábamos una conferencia en Barcelona y ya contó un promotor cómo se había reclutado a un primer paciente en un espacio de datos a través de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues eso es un poco hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y para eso también es este proyecto que os comentaba que estamos impulsando, para hacer una selección de centros mucho más eficiente, para reclutar más y mejor y dar esa cabida a todas las comunidades autónomas, ¿no? Que yo creo que esa es una respuesta que también tenemos que cuidar en el país. César, ¿querías apuntar algo? Sí, quería apuntar una cosa. Yo estoy, muy de acuerdo en que esto es uno de los aspectos que hay que reevaluar, la asequibilidad con respecto a, antes hablábamos de sostenibilidad, que es un concepto importante, pero asequibilidad es el de todos los días. Es decir, puedo pagar o no puedo pagar. Esto tiene solamente dos palancas. Una es tengo más dinero en el bolsillo para poder pagar más y la otra es simplifico todo lo que lleva, porque al final, insisto en la idea de quién compra medicamentos, el sistema público. ¿Qué le cobran al sistema público por los medicamentos? Todo lo que tiene que ver con todo esto. Es decir, que en el fondo del sistema público estamos pagando toda la complejidad de los ensayos clínicos y en parte es un círculo vicioso que se ha generado porque como el precio es alto, la evidencia tiene que ser muy alta, los requisitos son muy grandes, eso cuesta más trabajo, tengo que meterme en un círculo que nunca tiene fin. Y esto, una de las formas que se puede abordar es, digamos, desacralizando los momentos de toma de decisiones que no sean uno y ya está, sino que efectivamente utilizan la posibilidad que nos da el sistema y los datos en vida real, pues poder ir tomando o adecuando las decisiones a el funcionamiento real. Yo creo que tenemos ejemplo de todo. Yo antes he dicho sí o no, pero tenemos ejemplo de todo. Cosas que no pintan muy bien y terminan siendo auténticas maravillas que cambian la vida de las personas, y otras cosas que pintaban bien y que luego se quedan en nada. Claro, hacer que esto sea posible requiere un ejercicio de, como se dice, de desinflar un poco la rueda del camión para que pueda entrar por el túnel. En cuanto que consiguiéramos eso y el sistema fuera más fluido, yo creo que también ganaríamos todos. Muy de acuerdo en la simplificación, pero también recordaros, esto es porque nos hemos dotado de una serie de normas, tanto en la autorización como en la financiación, necesito en fin, si yo voy a gastar 3 millones de euros en una cosa, necesito ver qué hay detrás de todo eso. Si no me voy a gastar 3 millones de euros, si me voy a gastar 20.000, voy a poner, que ya es una cantidad grande, igual me puede permitir, digamos, moverme tranquilo y luego a lo mejor, no digo que sea el caso, no estoy prometiendo nada, y luego a lo mejor pagar esos 3 millones de euros una vez que ya sé que esto realmente, en fin, me da un giro de 180 grados en la vida de esas personas. Ha salido alguna vez, lo mencionabas antes, Alfredo, al principio, la inteligencia artificial. ¿Cómo se está aplicando en innovación y hasta dónde puede llegar en el sistema sanitario español sin comprometer la seguridad de los pacientes y la privacidad y la confianza? Porque muchas veces este tipo de innovaciones también vienen de la mano de ciertos recelos por el uso que se pueda acabar dando de la inteligencia artificial o las repercusiones que pueda tener. ¿Cómo se está trabajando con la IA y cómo se conjuga eso con la privacidad, la seguridad de los pacientes? O sea, ahí, yo creo que la inteligencia artificial es una realidad que la tenemos ya dentro de nuestras vidas, dentro del sistema, ¿no? Amelia lo decía, que se está utilizando mucho ya en la parte de investigación, desarrollo de fármacos, ensayos clínicos, etcétera. Está incorporada ya o se está incorporando al sistema sanitario, ¿no? Yo creo que es una herramienta que no va a sustituir al médico, pero que sí que va a agilizar y va a permitir al médico dar diagnósticos más certeros, tratamientos más personalizados y liberarle de tiempo administrativo, por así decirlo, y que se pueda dedicar a temas de valor, ¿no? Aquí es muy importante cómo se incorpora esta tecnología, ¿no? Todos los modelos de gobernanza que hay detrás de todo esto
y cómo se incorporan de una forma ética y homogénea dentro del sistema, ¿no? Asegurando lo que dices, privacidad de datos, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, pues nosotros tenemos diferentes iniciativas, diferentes proyectos con organizaciones sanitarias para ayudarles en este sentido, ¿no? Y que sea una realidad segura, ética y que realmente apoye a la eficiencia del sistema. No sé si quieres. Bueno, no, yo coincido con él con el tema también de la necesidad de trasladar a la sociedad el valor que tiene compartir datos, porque se habla mucho de el paciente es titular de los datos, no es propietario. Lo digo porque son conceptos importantes de cara también a la reutilización de datos y los datos o ese segundo uso, ¿no? O el uso secundario para investigación, y en lo que yo creo que está también en la estrategia de la industria farmacéutica, el explicarlo y el trabajarlo. Y yo creo que aquí he hablado mucho de la tecnoética. Creo que los grandes principios, y en este país nuestros comités de ética bueno, pues están preparados también para evaluarlo. También pienso que los profesionales sanitarios, bueno, necesitan, no toda la sociedad necesitamos al final mucha educación y mucha formación en este ámbito, pero a mí me preocupa, o sea, el que todos entendamos que si compartimos datos vamos a poder, bueno, pues tener luego una tecnología con menos sesgos, que eso también es muy importante para aplicar esa inteligencia artificial, ¿no? A veces el miedo con la inteligencia artificial es que acabe acentuando esos sesgos. No sé cómo se está trabajando para que no ocurra esto. Yo creo que la cuestión, a veces, digamos, se enuncian paradigmas y está muy bien, pero claro, lo que hay detrás de todo esto es lo que tiene, ¿no? Medicina personalizada es un paradigma que es también un elemento tractor. Pero claro, detrás de la medicina personalizada no puede haber, he desarrollado un medicamento para tratar a un paciente personalizadamente muy bien y todo me lo voy a gastar en esto. No, necesitamos tratar a todo el mundo. En inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. O sea, es indudable que esto va a revolucionar la forma en la que se presta la atención sanitaria. Pero claro, lo puede, como tú me has dicho, lo puede hacer en el sentido del bien y lo puede hacer también en el sentido del mal. ¿De qué depende una cosa de otra? Bueno, pues de las oportunidades que vean los agentes y de la regulación, que yo creo que tiene que ser lo suficientemente buena como para, en fin, evitar esos sesgos, pero lo suficientemente abierta como para posibilitar el desarrollo, ¿no? Es un punto de equilibrio difícil y, bueno, vamos a tener una ley de salud digital en breve. Yo creo que será un buen momento para discutir todo esto, porque es un equilibrio difícil. Insisto, en el paradigma todos estamos completamente de acuerdo. El problema es cómo se articula, ¿no? Claro, porque al final este concepto de Akerlof de la economía de la manipulación, bueno, es que las cosas funcionan para el bien y para el mal. Yo estoy de acuerdo en lo que se ha comentado. En la incorporación de la inteligencia artificial en medicina, yo creo que es importante tener en cuenta para qué la queremos. O sea, para qué la queremos, pues para facilitarle al médico que no sea necesario el conocimiento enciclopédico, porque eso ya no nos lo puede dar una herramienta que nos ayuda a buscar toda la información y aumentar el acierto diagnóstico sin tener tú en tu cabeza el conocimiento enciclopédico, y liberar tiempo para dedicarlo a la relación con el paciente. Es decir, el que nos libere de la actividad repetitiva, administrativa, en la que puede ser una ayuda para el médico, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con César en que, al menos en Europa, sí estamos haciendo un desarrollo de la entrada de la inteligencia artificial con esa supervisión humana en el caso de la aplicación en medicina, ¿no? De la inteligencia, para que os hagáis una idea, ¿no? Pues ve todas las placas de tórax y te dice esta y esta y esta son anómalas, pero luego está el radiólogo que se ve estas tres anómalas y dice, pues no, ninguna de las tres, esto era una fibrosis de nada, ¿no? Pero que es esa ayuda que queda bajo la responsabilidad del que asume el diagnóstico. Y a mí lo que sí me gustaría, que no ha salido, es que no nos dejemos fascinar, o sobre todo querría que nuestros políticos y nuestros administradores sanitarios no se dejaran fascinar por esta herramienta de inteligencia artificial, qué guay, y que aplicaran el Real Decreto de Tecnologías Sanitarias tan bonito que ha producido César, para que incorporáramos en el sistema solo aquello
que aporta valor, que demuestra valor, que lo sigamos vigilando y que no acabemos dedicando dinero y complejidad a cosas que nos fascinan o que fascinan a nuestros gestores y que realmente no aportan valor, que las estamos viendo. No, Pero bueno, o sea, y yo creo totalmente de acuerdo contigo, Cristina, y que tenemos que aprender de errores que se han cometido en el pasado con otras tecnologías, ¿no? Y incorporarlo de forma eficiente y de forma real, ¿no? No podemos caer en la misma trampa que años atrás, ¿no? Y yo creo que se ha dicho una cosa por parte de Alfredo que también es importante. Dice, hay que pasar de los pilotos pequeños, hay que pensar en proyecto país, en proyectos tractores, ¿vale? Sobre todo, y paso también de la inteligencia artificial y del uso secundario de datos, ¿no? La gobernanza, y César decía, ese anteproyecto de ley de salud digital va a ser muy importante. Se crean nuevos organismos, los organismos de acceso a datos que van a tener que decir si sí o no a compartir datos. Todos vamos a tener que poner datos a disposición, también la industria. Y yo creo que, y volviendo a lo que decía Cristina de la simplificación, o sea, parte de cómo montemos, ¿no? este uso de datos tiene mucho que ver con la gobernanza, con la confianza, y por eso tenemos que trabajar también en estos ámbitos. Yo simplemente la semana pasada reivindicar lo que está haciendo la Secretaría General de Salud Digital, que no, como no es mío, puedo hablar muy bien de ello. La semana pasada hubo un evento con la OCDE para un poco hablar de todo este tema de inteligencia artificial, en la que se pusieron de manifiesto todo el tema que veis. Yo simplemente poner en valor que somos uno de los pocos países que en salud tiene una estrategia nacional de salud digital para implementarlo, y que yo creo que lo que hay que hacer es unir en torno a eso pues todo ello para evitar duplicidades, para aunar esfuerzos y para que sea un proyecto del país. Yo creo que eso, la verdad, yo me siento muy orgulloso de compartir con Juan Fernando todas las charlas que da, porque te das cuenta de que va orientado por el buen camino. Sí, y el cómo ha hecho involucrando a las comunidades autónomas creo que es muy importante. Y creo que España se puede posicionar como ser uno de los primeros en adoptar el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, apalancando en los ensayos clínicos. O sea, creo que utilizar esa palanca nos puede ayudar, como en su día nos ayudó a que el Real Decreto de Ensayos Clínicos. Sí. Aquí yo creo que tenemos que aprovechar efectivamente todo el desarrollo de los espacios de datos, ¿no? El espacio de datos europeo, el espacio de datos nacional de salud, para sentar las bases y luego hacer un buen uso, ¿no? y realmente sacar todo el valor de esa tecnología. Yo quiero apoyar este tema del uso de datos, sobre todo en algo que tú en la pregunta has hablado de la privacidad, para insistir que cuando estamos en salud, ni a los pacientes, ni a los profesionales, ni a los desarrolladores le estamos dando a la privacidad o a la propiedad del dato por parte de los pacientes. Ese no es el valor. Todos, como sociedad, lo que queremos es que los datos de salud se exploten con fines de investigación para mejorar. Es decir, nuestros pacientes de hoy se están beneficiando de los ensayos clínicos y de la utilización de datos del pasado, y yo creo que en nuestro sistema todos los pacientes están dispuestos a colaborar con sus datos para seguir mejorando. Y en salud, desde luego, no debemos de alimentar esa sensación de que la privacidad, que mis datos, voy a dar permiso para que utilicen mis datos, que no. Lo que hay que dar es garantías de que los datos se utilizan bien y ya está. Nada de consentimientos, por favor. Estamos hablando de garantía de uso correcto de los datos para los fines que socialmente estamos de acuerdo en que se utilicen, con garantías de que no se utilicen mal, con fines perversos. Eso es lo que tiene que montar ese sistema, tiene que montarlo el Espacio Nacional de Uso de Datos, el órgano de gobernanza, la Secretaría de Salud Digital lo está haciendo muy bien. Y tenemos todos, yo creo que es muy importante que todos, cuando hablamos de salud y de investigación, reconozcamos que de verdad que todos queremos que se utilicen los datos, no pongamos problemas, simplemente vamos a hacerlo bien. Déjame que ponga un ejemplo, para no hablar siempre de medicamentos. Protonterapia, que como sabéis, hay un proyecto para montar 10 equipos, 11 con el de Cantabria. Es un proyecto que nace sobre algo que no había en el sistema público y que nace con la voluntad de que esos 11 equipos den servicio a todo el Estado, con independencia de que esas máquinas estén o no en la comunidad autónoma donde sean los pacientes. Y todo se monta sobre esta base, y además sabiendo que probablemente seamos el país de Europa
y probablemente, si no el del mundo, uno de los 2 primeros del mundo, que más capacidad tenga de generar evidencia y conocimiento con esas 10 máquinas que espero que a 2028, final de 2028, ya estén todas montadas. Y es un ejemplo de cómo integrar el sistema sanitario, integrar la investigación con la práctica clínica y generar cosas que atraigan más inversión, más talento y más conocimiento en el bien de los pacientes, ¿no? Y con esto volvemos un poco al corazón de esta mesa, de poner la investigación al servicio de la salud. Y quería incidir un poco en una reflexión que hacía antes con Alfredo, esto de que bueno, cada vez vivimos más años, por suerte, y eso implica que vamos a tener más enfermedades, de algunas nos curaremos y con otras tendremos que convivir muchos años, ¿no? Con esas patologías crónicas. ¿Cómo cambia esto la forma de abordar la enfermedad o de mantener esa relación del paciente con el sistema sanitario? No sé si está habiendo un cambio de paradigma de tratar la enfermedad a tratar a los pacientes. No, César, no sé si estás ahí. Sí, sí. O sea, yo aquí, y bueno, como luego quizás empecé antes un poco el debate, ¿no? Yo creo que estamos en un sistema que fue diseñado para, bueno, pues para atender episodios más agudos, ¿no? Ahora tenemos que abordar bueno, pues unas trayectorias vitales de 20, 30 años en las que tenemos que convivir con la cronicidad, con pluripatología además, y necesitamos un cambio de modelo, ¿no? Adaptar ese modelo sanitario a la realidad de hoy en día. Hay pues, los temas que comentaba antes de continuidad asistencial, la prevención secundaria ¿no? Y todas las herramientas que pueden ayudar al médico a avanzar en ese sentido. Y yo creo que son los temas fundamentales, ¿no? Ahí no sé, César, Cristina. No, dos cosas que lo digo muy brevemente. La primera de todo, yo creo que o sea, salud, perdona que cambie el título, no es la ciencia al servicio de la salud, la ciencia determina qué es lo que... No, como ciudadanía tenemos que querer qué queremos en salud y a partir de ahí, digamos que todo el mundo se ponga a trabajar para eso, es decir, una cosa más orientada a la demanda estructurada que no a la capacidad de oferta. Eso en punto número 1. Punto número 2, yo creo que sí, que necesitamos pegarle un cambio a un sistema de salud que nace de una manera y orgullosísimos de ello, pero que 40 años después las expectativas de la ciudadanía cambian, la forma de vida de la gente cambia y seguimos con un sistema que quizá no tenga en cuenta todo eso. Y tercero, efectivamente, los sistemas de información como elemento vertebrador de toda esta cosa, igual que he dicho en protonterapia, de forma que nadie necesite cambiar de ciudad, de pueblo para conseguir lo que sea, ya sea un ensayo clínico, una protonterapia, sino que sea el sistema quien líquidamente se adapte a esas necesidades. Yo creo que eso es algo que hay que hacer, pero hay que, digamos, partir de las necesidades en salud, bien estructuradas. Perdón, en salud, se me olvida una cosa y ya sé que estamos fuera de tiempo. En salud entendido en el sistema más amplio. Yo creo que no hay ninguna intervención de las que a mí me llegan ahora para hablar de precio, insomnio, diabetes, obesidad, Alzheimer, que sea una cosa que se solvente con la venta de un medicamento. Estas son cosas sistémicas que afectan a estilos de vida, a condiciones socioeconómicas, a vivienda, a un montón de cosas más. Y una intervención que solamente toque un tratamiento concreto sin tener en cuenta perspectivas de prevención, de cribado, de diagnóstico personalizado o de seguimiento a largo plazo de esa gente, va a fracasar. Es verdad que estamos fuera de tiempo, pero no quiero irme si hemos hablado de muchísimas cosas, no quiero irme sin pediros una última reflexión un poco breve en la medida de lo posible. Si estuviera en vuestra mano, si tuvierais un botón para hacer un cambio en el sistema, en el ecosistema de ciencia y sanidad en España, ¿cuál sería para vosotros ese cambio prioritario? ¿Arrancas tú, Alfredo? Para mí, yo creo que la interoperabilidad, ¿no? Yo creo que por cómo está constituido nuestro sistema, al final contamos con 17 subsistemas y creo que
hemos avanzado muchísimo en interoperabilidad, ¿no? Pero si desde el principio se hubiese pensado en algunas cosas no más en términos de interoperabilidad, creo que bueno, pues tendríamos un sistema muchísimo más fuerte, más eficiente y en términos de salud España sería la pera. Yo reforzaría la colaboración público-privada para todos los retos que tenemos por delante que han salido aquí. Ha salido mucho uso de datos, inteligencia, la cronicidad y la atención primaria que no hemos hablado, pero también, y que veamos, ¿no?, el medicamento como una inversión y ese valor social del medicamento que sigamos potenciándolo, ¿no? Creo que hay que empezar a medirlo. Pues yo creo que hay que corregir la gestión administrativa farragosa e ineficiente que tenemos de la investigación. Es decir, se ha calculado que los investigadores de un proyecto dedican en España el 40% de su tiempo a tareas administrativas sin valor añadido. Es muy superior a la media que sucede en Europa. Es una pérdida de oportunidad tremenda. Es imposible la colaboración público-privada a la que se refiere Amelia si no mejoramos las maneras de la gestión administrativo-financiera de nuestro sistema investigador y no hacemos excepciones a la ley de contratos, a las licitaciones públicas o a toda una serie de carga administrativa tremenda que nos supone un lastre muy importante. Te toca cerrar. Bueno, yo creo que un director general está solamente un poco por encima del tiempo cuanto carga administrativa. Yo rompería, yo si tuviera que decir algo, rompería probablemente silos, porque creo que sería mucho más contundente si tuviera esa idea de continuidad. Es decir, yo creo que el debate es entre los incentivos, perdón por la ordinaria de decirlo, pull y push, es decir, tractores o empujadores, el darles una continuidad que permita realmente conseguir el resultado. Yo creo que esa sería mi petición para la política nacional y para la política europea. Pues bueno, con estas ideas, con estas propuestas nos cerramos esta mesa, nos despedimos, muchas gracias y cerramos también este primer Foro Impacto. Espero que os haya resultado al menos tan interesante como a mí. Y nada, damos de nuevo las gracias a Ecoembes, a Farmaindustria, a PwC y a la Universidad Internacional de La Rioja por patrocinar este evento. Por supuesto, también, antes de irnos, me gustaría dar las gracias a todos los que estáis aquí, los que nos habéis acompañado y a los que lo estáis siguiendo a través del streaming. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada y nada, hasta la próxima. Los que estamos por aquí os esperamos fuera tomando un aperitivo. Muchas gracias.